Bueno, teño o placer de presentaros o primeiro traballo que é realizado por Beatriz Pérez Navas Ojea e Diego Robles Sande. O título é Estudo farmacosonético do efavirenz e foi dirixido por Raquel Cruz Guerrero. Buenos días, somos Diego y Bea y vamos a presentar nuestro proyecto de farmacogenética. Desde que en 1995 se generalizaron los antirretrovirales, el SIDA ha pasado de ser una enfermedad mortal a una crónica. Desde este año se experimentó un descenso del 68% de los fallecimientos por SIDA. El medicamento estudio en nuestro proyecto se encuentra dentro de este grupo de medicamentos, los antirretrovirales, y se conoce como efavirenz. La farmacogenética estudia si a causa de tu genoma vas a tener una respuesta específica al efavirenz. Cuando estas respuestas son negativas, se denominan efectos adversos. Se responde, por ejemplo, a la pregunta: si un paciente tiene determinado SNP, ¿va a tener somnolencia al tomar efavirenz? Sin embargo, no se analiza el genoma completo de todas las personas, solo aquellos puntos en los que los nucleótidos cambian. Nos referimos a los SNPs, explicados previamente. Introducido este concepto, vamos a profundizar en el medicamento estudio. A continuación, comentaremos el objetivo de la farmacogenética, los materiales, el control de calidad de datos, el método de análisis, los resultados y, por último, la propuesta de continuidad. El efavirenz se trata de un antirretroviral. Este tipo de medicamentos lo que hace es impedir la acción de un retrovirus. Un retrovirus podría ser el coronavirus o el VIH. Estos lo que hacen es transformar su ARN en ADN para poder infectar las células. El efavirenz trata el retrovirus del VIH, virus de inmunodeficiencia humana, que produce la enfermedad SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es metabolizado principalmente por el citocromo P450, que también está muy presente en el proyecto de farmacogenética de poblaciones. Un citocromo es una proteína que realiza una función de vital importancia en el transporte de energía química en todas las células. Este medicamento presenta una buena farmacocinética, es decir, una buena absorción, distribución, metabolismo y excreción. En definitiva, la curva ADME de la que más tarde hablaremos. Este medicamento tiene una vida prolongada media de unas 40 a 50 horas y además sus efectos aparecen durante las primeras horas y se distribuyen a lo largo de las semanas. Pasado estos conceptos, vamos al objetivo principal de la farmacogenética. Es encontrar el fármaco y la dosis adecuada según el genoma de un paciente. Esto permite no tener que variar la dosis del paciente y tener que experimentar con él. Esto reduciría la presencia de efectos adversos y además saber cuál es la concentración adecuada para que el fármaco haga su efecto en el metabolismo del paciente. Los datos provienen de un proyecto colaborativo entre la Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica y el Hospital de Salamanca, y se dividían en dos tablas. En la primera se adjuntaba información sobre la edad, sexo, peso, altura, índice de masa corporal, medidas farmacocinéticas o pK, que son Cmin, concentración mínima, Cmax, concentración máxima, y Cl total, concentración una vez metabolizado, es decir, una medida de aclaramiento. También se adjuntaba información sobre la dosis y su variación. Aunque aparecen como tres variables, solo se utilizó índice de masa corporal, ya que se calcula a partir de las otras dos. En esta misma tabla también estaba la información de los 68 SNPs de los 125 pacientes. Todos los pacientes eran de procedencia europea, ya que estudios anteriores asocian el gen CYP2B6 con un incremento en la concentración plasmática en individuos expuestos a efavirenz. Y el alelo de riesgo, que es el alelo T, es más frecuente en individuos con ancestros africanos que en individuos con ancestros europeos, lo cual no permitiría un estudio fiable. A esta primera tabla le sumamos una segunda. Cuenta con un total de 14 efectos adversos, desde insomnio, sueño, fatiga, somnolencia, fuerza, hiperhidrosis, mareo, tristeza, hasta concentración. Para llevar a cabo el análisis en el lenguaje de programación R, lo que había creado era una columna que indicaba si el paciente tenía o no tenía efectos adversos, 0 o 1. En cambio, para realizar un análisis más completo, creamos una nueva columna que se llama R_EA, que lo que hacíamos era contar cada uno de los efectos adversos que presentaba el paciente, desde 1 hasta 14.
Para llegar a unos resultados concluyentes, llevamos a cabo el control de calidad de datos. Este se basa en un análisis de equilibrio Hardy-Weinberg que se realiza para controlar si existe un déficit de heterocigotos que podría indicar un problema en el genotipado. Este consta de un binomio al cuadrado, se realiza en las mismas librerías que el resto de análisis en R. Sin embargo, el control de la tasa de genotipado de los individuos se realiza de forma manual. Esto es la tabla con los SNPs y sus diferentes alelos. Aquí se refleja el NN, que son missings. Se debe a un problema en la secuenciación del genotipo. Por lo tanto, los pacientes que tienen un exceso de missings nos interesa eliminarlos para que no entorpezcan los resultados. ¿Cómo lo hacemos? Creamos una columna llamada CMIS, que es esa contabilidad de los missings, una nueva columna que se llama PMIS, que es ese porcentaje en missings. Entonces, estableciendo una línea del 10%, eliminamos a todos los pacientes que presentan más de un 10% en missings. Así fueron eliminados un total de 5 pacientes. En esa gráfica de al lado podéis ver como líneas negras y distintos puntos negros que indican cada uno de los missings que presenta el SNP de un paciente. Todos los test estadísticos se realizaron mediante el lenguaje de programación R. Aquí podéis ver una captura de cómo R devuelve los datos. El primer objetivo. Tomando como covariable R suma, se analizó la relación entre los efectos adversos y las medidas PK. El objetivo de la farmacogenética a nivel práctico es poder suministrar al paciente la dosis óptima a la primera. Mediante una gráfica ADME vamos a explicar la relación entre las medidas PK y la variación de dosis. ADME son las siglas del proceso metabólico absorción, distribución, metabolismo y excreción. Bien, pues siendo este el eje del tiempo y este otro la continuidad, las líneas discontinuas limitan el margen terapéutico. El margen terapéutico es aquella franja de concentraciones a las que el medicamento hace efecto y va desde la concentración mínima eficaz hasta la máxima tolerable. Debido a las diferencias en el genoma de los pacientes, cada paciente a un mismo tiempo presentará una concentración diferente. Aquí mostramos 3 pacientes hipotéticos. Cada uno alcanza la concentración máxima en un momento distinto y esta concentración, su valor, también es diferente. Por ejemplo, la concentración máxima del paciente verde no es ni la mínima eficaz y, por el contrario, la concentración máxima del paciente azul sobrepasa la concentración máxima tolerable. De esta forma, deducimos que al paciente verde es necesario aumentarle la dosis y al paciente azul disminuirse, ya que para una misma dosis estándar presenta concentraciones muy elevadas en el metabolismo. Estas concentraciones excesivas son las que provocan toxicidad, que es la que causa los efectos adversos. Es importante destacar que la toxicidad no se produce por un déficit de medicamento en el metabolismo, sino por un exceso. Para detectar SNPs con mayor efecto en el metabolismo del fármaco, llevamos a cabo la asociación genética con el metabolismo. Esta consiste en un proceso secuencial y que consiste en una WG association. Primeramente, tomamos como covariables el índice de masa corporal, la edad y el sexo. Realizamos una WG association y nos aparecen los 2 primeros SNPs con mayor efecto, que es el RS3745274 y el RS2279343. Este último es eliminado ya que está muy ligado al anterior. Para determinar asociaciones más creíbles, también se utiliza como covariable el SNP que tiene mayor efecto. Lo recodificamos y lo añadimos como covariable. Repetimos esa WG association y nos aparece el siguiente SNP, el RS2274407. Recodificamos de nuevo, lo añadimos como covariable junto al anterior SNP y nos aparece un nuevo SNP, el RS1751034. Lo recodificamos y lo añadimos como covariable, repetimos la WG association y ya no aparecen más SNPs significativos, más asociaciones significativas. Como acaba de afirmar Diego, el SNP más asociado con el metabolismo es el RS3745274. El modelo que más se ajusta a la expresión fenotípica de sus alelos es el codominante y luego el aditivo, que como veis aquí son los que tienen el menor p-valor y el menor AIC. AIC es una medida de calidad del modelo. De esta forma, sabemos que el alelo de riesgo es el alelo T, y entonces deducimos que un paciente heterocigoto GT tiene más riesgo de padecer efectos adversos que un homocigoto GG.
y un homocigoto TT tiene casi más del doble de riesgo que un heterocigoto de padecer efectos adversos. Seguimos en este apartado de resultados con si existe relación entre la presencia o número de efectos adversos y el cambio de dosis. Primeramente, recordar que tenemos tres tipos de pacientes. Aquellos a los que se les mantiene la dosis con un 0, aquellos a los que se les sube la dosis con un 1 y aquellos a los que se les disminuye con un -1. Observamos, realizando una regresión logística binomial en el lenguaje de programación R, que aquellos pacientes a los que se les había subido la dosis, ninguno de ellos presentó efectos adversos. En cambio, aquellos a los que se les disminuyó la dosis, todos ellos presentaban efectos adversos -1. Entonces, esta variabilidad de dosis se hace para mejorar la calidad de vida del paciente. Sin embargo, hay pacientes a los que los efectos adversos son inherentes. Por lo tanto, aunque se les varíe la dosis, siempre van a presentar algún que otro efecto adverso. Para este mismo SNP se analizó también la distribución de sus genotipos divididos por variación de dosis. Aquellos pacientes a los que hubo que aumentarles la dosis para conseguir una mejor respuesta terapéutica, todos tenían el genotipo GG. Ningún paciente con el alelo T hubo que aumentarle la dosis. A la mayoría de los individuos TT hubo que disminuírsela por una concentración excesiva en el metabolismo, que es la que provoca toxicidad. De esta forma, podemos concluir que los alelos, es decir, el genotipo, puede ser tenido ya en cuenta inicialmente para evitar efectos adversos y tener que regular la dosis a posteriori. Llegando ya al penúltimo objetivo, nos encontramos con si existe relación entre las distintas medidas pK, Cmin, Cmax y Cl total y el cambio de dosis. Mediante un test post-hoc CAN-NR, concluimos que existía una diferencia entre las distintas medidas pK y el cambio de dosis, pues aquellos pacientes a los que se les hubo que disminuir la dosis presentaron una mayor concentración y un menor aclaramiento. En cambio, aquellos pacientes a los que se les aumentó la dosis fue totalmente al revés. Ya en este último objetivo era determinar si el sexo influía en la presencia o ausencia de efectos adversos. Y la respuesta es no. El sexo no tiene ninguna relación con la presencia o ausencia de efectos adversos. Como propuesta de continuidad, dada la cantidad de variables, podríamos continuar estudiando el metabolismo y el genoma del paciente. También podríamos hacer un análisis completo del genoma del paciente, es decir, una GWAS. En definitiva, la farmacogenética es el futuro de la medicina. Permite averiguar la dosis, el fármaco y la concentración adecuada según el genoma de un paciente. Pese a ser un campo reciente en la medicina, avanza a gran velocidad. Por último, queremos reivindicar la implantación de la farmacogenética como procedimiento médico rutinario, ya que una técnica tan eficaz como esta para acertar con la dosis a la primera podría también ser rentable para las instituciones sanitarias. Aunque implica un análisis previo del genoma, evitaría múltiples consultas porque los pacientes sufren efectos adversos o tener que dar otro medicamento para contrarrestar los efectos adversos del primero. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Beatriz, Diego, lo primero, daros la enhorabuena. La verdad que es un trabajo precioso, lo habéis hecho muy, muy bien. Lo habéis expuesto, que ya me gustaría a mí que mis alumnos expusieran igual, de una manera impecable y preciosa. O sea que no os puedo decir más que enhorabuena. Habéis, creo que, aprendido un montón. Que alumnos de vuestra edad hagan regresiones logísticas binomiales en R. Esto en medicina tal no creo que haya nadie. Ya me dicen siempre Cristina y Raquel que querían tener TFGs como vosotros, ¿no? O sea, que trabajos de fin de grado como vosotros. O sea, que la verdad que muy bien. Y es lo que decía Beatriz, ¿no? La farmacogenética se engloba dentro de lo que hoy día llamamos medicina personalizada. Es la parte más trasladada de la medicina personalizada. Y es cierto que si simplemente fuéramos capaces de trasladar y que los médicos utilizaran lo que ya está aprobado, el valor que tiene, seguramente habría más eficacia en los tratamientos y menos efectos adversos. Pero aquí sí que tenemos un problema de traslación grande y también de educación de los profesionales sanitarios, porque son temas que vienen muy deprisa y generalmente cuando esto ocurre, trasladarlo es más complejo. Yo me gustaría saber que me contarais también fuera de la presentación qué tal os pareció la experiencia y cómo
y si os gustó. Fue una experiencia, la verdad, que impresionante, conocer todo vuestro laboratorio en Santiago y conocer un poco más de cerca vuestro trabajo, porque muchas veces, aunque vayamos a charlas de universidades, no es lo mismo que te lo cuenten que verlo en persona, toda la labor que hacéis. Entonces, además, trabajar con Raquel ha sido genial, nos ha ayudado un montón, entonces, impresionante. Y también trabajar un tema que realmente podría aplicarse en la vida real y podría ayudar a muchas personas. Pues nada, pues yo por mi parte nada más que daros la enhorabuena.